En medio de una pronunciada aceleración inflacionaria, desencadenada por la devaluación del 50% implementada por el ministro de Economía Luis Caputo a finales del año pasado y la liberación de precios relativos, el gobierno argentino aspira a mantener a raya el índice de precios al consumidor, IPC, después de alcanzar su punto máximo del 25,5% en diciembre. Aunque enero mostró un indicador relativamente positivo para Javier Milei y su equipo, con una disminución de casi 5 puntos porcentuales, 20,6%, se avecinan proyecciones inciertas en torno al 18 y 15% para febrero. Sin embargo, diversos especialistas advierten que la trayectoria asumida por Milei, representada como una V, con una caída inicial y una recuperación posterior, podría no ser tan lineal como se espera. A este panorama se suma la posibilidad de una nueva devaluación, impulsada por el rezago del dólar oficial que, gradualmente, está generando microdevaluaciones diarias al 2%. En este contexto, Esteban Domecq, economista de la consultora INVEC, presenta una perspectiva menos optimista que la del gobierno en cuanto a las proyecciones inflacionarias y devaluatorias. Domecq plantea la posibilidad de un rebote en los próximos meses, contradiciendo incluso las expectativas del último relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central. En una entrevista con Radio Rivadavia, Domecq analiza la posibilidad de que la inflación experimente un repunte en los próximos meses. Frente a la pregunta sobre la factibilidad de alcanzar nuevamente un dígito en abril, el economista describe la situación como una batalla difícil, especialmente con el riesgo de una nueva devaluación vinculada al crawling peg del 2% mensual. Según Domecq, si la inflación no desciende a un solo dígito en abril o mayo a más tardar, la apreciación real del dólar contra el peso podría provocar una devaluación inminente. Advierte que si el crawling peg se mantiene en el 2% con una inflación del 15%, el atraso cambiario podría situarse en junio en el mismo nivel que dejó el gobierno anterior, obstaculizando la liquidación del agro. A pesar de la insistencia de Caputo en que el crawling al 2% es sostenible, Domecq señala que la caída global del 10% en los precios de los commodities durante el año compromete esta estrategia. Este descenso implica un menor ingreso de dólares una vez que el sector agrícola comience a liquidar la cosecha gruesa. En este escenario, Domecq identifica 3 talones de Aquiles que, según él, condicionan la desinflación y podrían generar un rebote inflacionario. En primer lugar, destaca la brecha cambiaria, que debe mantenerse baja para evitar expectativas de devaluación. Sin embargo, si la brecha alcanza el 30%, podría comprometer este mecanismo. Además, Domecq señala que los ajustes de precios regulados aún no han concluido, ya que algunos servicios como electricidad, gas y combustibles en GBA aumentaron un 13% en diciembre y enero. La descongelación gradual de los precios relativos, que comenzó en diciembre, deja aún una cantidad significativa de inflación reprimida, cuyo impacto podría ser fuerte en marzo y abril. Finalmente, el economista destaca la necesidad de una recomposición de paritarias debido a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Este componente, junto con una economía recesiva que actúa como ancla inflacionaria, crea una presión adicional sobre el equipo económico. Domecq plantea la posibilidad de que un IPC del 8,9% para abril sea demasiado optimista y choque con la realidad macroeconómica, argumentando que los 3 componentes mencionados dificultan la inercia a la baja de la inflación. Aunque reconoce la posibilidad de éxito del plan de estabilización y la efectividad de las anclas fiscales y monetarias, considera que la probabilidad de lograr una inflación de un solo dígito en abril no es alta, lo que implica un riesgo de rebote tanto en marzo como en abril. En conclusión, el escenario económico argentino presenta desafíos significativos, con una lucha constante para controlar la inflación y evitar nuevas devaluaciones. La incertidumbre radica en la capacidad del gobierno para gestionar la brecha cambiaria, concluir los ajustes de precios regulados y lograr una recomposición de paritarias, todo mientras enfrenta una economía recesiva. La perspectiva de un rebote inflacionario planteada por Domecq subraya la fragilidad de la estabilidad económica y abre interrogantes sobre la efectividad de las medidas implementadas. ¿Cómo impactará este escenario en la vida cotidiana de los ciudadanos? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo para la economía argentina? La incertidumbre persiste y la atención se centra en el desarrollo económico en los próximos meses.